Vamos a hablar de brechas. Brechas esto ya hace un tiempo se venía hablando, brechas entre hombres y mujeres en trabajos. Yo había escuchado hace mucho esto de que las mujeres cobran menos que los hombres. Yo pensé que eso ya había cambiado con el tiempo, que hay como una creencia de que si bien las mujeres fuimos ganando mucho terreno, todavía lamentablemente en lo que se llama, cuando se habla de accesos a trabajar, a estudiar, y hablamos de sueldos, todavía hay una brecha. A igual trabajo, igual capacitación, iguales condiciones, las mujeres seguimos ganando menos. Y Argentinos por la Educación, que siempre hace estas investigaciones tan interesantes, hizo un trabajo justamente en lo que es educación y trabajo, cómo es esta brecha entre los hombres y las mujeres. Así que vamos a hablar con Leire Sáenz Guillén, que es la autora de ese trabajo para Argentinos para la Educación. Por la Educación. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a ambos, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes por el trabajo que hicieron. ¿Qué es lo más relevante que encontraste en este trabajo? Bueno, como vienen mencionando, estos datos surgen del último informe que hicimos de Argentinos por la Educación junto a Ivana Templado, justamente para ver las trayectorias de los chicos y de las chicas desde la primaria hasta el final de la secundaria y después el mercado laboral. Así, el dato más destacable que vemos es que si bien actualmente las mujeres terminan en mayor porcentaje tanto la secundaria como la universidad, en comparación con los varones, cuando pasamos al mercado laboral, las mismas siguen ganando en promedio entre un 22 y un 27% menos que los varones. Pero esto, vos decís, siguen, porque lo escuchamos muchas veces hace bastante tiempo, y uno cree que en esta época donde se habla tanto, donde la mujer ha ocupado lugares muy importantes, eso ya había quedado de lado. Evidentemente no. Bueno, acá me gustaría mencionar dos cosas. Por un lado, como decís, ¿no? Obviamente, si vamos un par de generaciones atrás, la brecha, lo que más la generaba era el hecho de que la mujer, capaz por temas más culturales, sociales, estaba más en la casa, ¿no? Entonces, la diferencia de los salarios era un tema de que la mujer no tenía los mismos estudios y por eso, bueno, persistía esta brecha. Actualmente vemos que la mujer, como mencioné, ¿no? O sea, no solo los equipara, sino que incluso los supera, ya sea tanto en secundario como universitario, y sin embargo sigue persistiendo la brecha. Y ahí otra cosa que me gustaría mencionar también es que muchas veces se habla de que esta brecha capaz es por un tema de preferencias, de que la mujer elige carreras más sociales, y que es por esto que está. Sin embargo, nosotros vamos un poco más allá de la discusión y agarramos las 15 carreras universitarias o profesorados con mayor cantidad de graduados en Argentina actualmente, que estas 15 carreras juntan el 80% de graduados, o sea que realmente es una muestra significativa. Y vemos que en 13 de estas 15 la mujer gana menos. Y obviamente acá estamos comparando dentro de cada carrera, ¿no? Claro. Ingenieros contra ingenieros, psicólogos contra psicólogas. No es que comparamos unos contra otros, sí. No, y Leire, ¿y a qué conclusión llegan? ¿Por qué se sigue dando esa brecha? Bueno, acá para nombrar a la Premio Nobel de Economía de este año, Claudia Goldin, que ya justamente analiza este tema de las brechas, se habla bastante del tema de la maternidad, ¿no? Que realmente lo que sigue atrasando, porque esto vale la pena aclarar de que las brechas de género no solo se dan en Argentina, sino se dan en todo el mundo, ¿no? Si bien en los países más desarrollados están poniendo políticas para que cada vez se cierren más, es algo que existe y que está en todos lados. Entonces, por un lado está este tema de la maternidad, de que realmente sigue siendo un freno a la hora de contratar a mujeres, muchas veces no se las contrata, o el tema de negociación de salarios es más complicado por este tema de la maternidad que está jugando un rol. Y por otro lado también vemos que en realidad este sesgo entre varones y mujeres viene desde la escuela, ¿no? No solo en el mercado laboral, sino desde antes. Cuando nosotros vamos a la primaria y la secundaria, vemos que a las mujeres siempre les va mejor en lengua y a los varones siempre les va mejor en matemática. Y de vuelta, esto es algo que pasa en todo el mundo, no solo en Argentina. Sin embargo, cuando vemos la evidencia biológica, vemos que no hay diferencias cognitivas entre ser varón o ser mujer para que explique esta diferencia de gustos, ¿no? Esta diferencia de capacidad para lengua o matemática. Entonces, sin embargo, esto se podría ver que es más por un tema social o cultural, que les va mejor en una materia o en otra, y que en realidad la política educativa debería estar dirigida para limpiar este sesgo ya desde chiquitos, que elijan la materia que mejor les va, independientemente del género. Y te quería preguntar, pensando en esto de la maternidad, en los países más avanzados donde hay leyes que igualan al papá y a la mamá en cuanto a las licencias, etcétera, digo, ¿también se da esta brecha?
Sí, vemos que en los países desarrollados las brechas más chicas rondan acá es un 22-27% en promedio, ¿no? Como les dije al principio. Los países más desarrollados están en 14-15%, entonces vemos que se reduce bastante, pero bueno, que sigue estando ahí. Entonces es como esta tarea de ir limpiándolo entre todos, y creo que también este paso que hicimos en este informe de mostrar que, bueno, no es un tema de preferencia, sino que realmente ya dentro de la misma carrera sigue pasando. Creo que es un primer paso para avanzar a eso, sí. Una política más igualitaria. ¿Y cómo está la relación entre hombres y mujeres en la finalización de la educación? ¿Secundaria, universitaria? Bueno, en términos de ambas, siempre la mujer termina más actualmente. Cuando vamos a secundaria o superior, vemos que la mujer está 11 puntos porcentuales por arriba del varón en términos de terminalidad. O sea que realmente las mujeres tienen más título secundario. Cuando vamos a la universidad, vemos que actualmente del total de graduados, un 62% son mujeres. Entonces, que ya no es un tema de vuelta, como pasaba un par de generaciones atrás, que era que bueno, la mujer se quedaba atrás con los estudios. Actualmente no solo igualó, sino que incluso supera, y bueno, en los salarios sigue estando esta brecha. No, y me parece esto de dejar en claro que la comparación es a igualdad, digo, igual carrera, igual trabajo, las mujeres seguimos ganando menos, ¿no? En esta mirada todavía muy machista que hay y que aunque hemos avanzado en un montón de cosas, en esta lamentablemente todavía no. Así que bueno, ojalá que a partir también del trabajo de ustedes, cuando también los números están bien claros, esto también pueda ayudar a generar políticas que ayuden a reducir esta brecha. Te agradecemos mucho, Leires. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente.